Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FB Market. Como cada semana, mientras que se van incorporando el resto de asistentes, bueno, pues me presento para el que no me conozca. Soy José Alberto García, soy trader analista profesional desde hace 15 años y bueno, pues parte de mi trabajo diario es bueno, pues la gestión y y cobertura del... buenas tardes, César. La gestión, sobre todo, y cobertura del capital de los clientes para los que trabaja el banco y parte importante también de, bueno, pues la formación para, bueno, aquellos clientes que lo solicitan. Y bueno, pues en el caso de FP Market, pues, a través de los webinars gratuitos que tiene cada semana. Y bueno, pues recordaros como siempre que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis. Eh, Si no me diese tiempo a responderos sobre la marcha, pues intentaré hacerlo al final del webinar, pero bueno, casi siempre me da tiempo, sobre todo si no voy mal de tiempo, ¿vale? Recordaros también, como siempre, que cada semana, una vez que se termina el webinar, el broker lo graba y lo sube una semana después a las distintas plataformas que tienen ellos para bueno, pues la redifusión y demás, sobre todo por si hay algún tema de los que vamos dando cada semana que, bueno, pues se os queda algo pendiente por saber o lo que sea, o por lo que sea tenéis que ir un poco más tarde, o perdón, un poco antes y no os da tiempo a quedar hasta el final, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, hoy vamos a hablar del soporte y resistencias dentro de, bueno, también la línea de tendencia, que es algo importante en el análisis técnico, ya lo dimos no hace mucho, pero sí es verdad que ha habido petición, porque bueno, no sé si sabéis que tenéis a través de la plataforma, por si queréis, aunque lo tenéis a vuestra disposición, pero bueno, siempre intento repetir alguno porque tenga más importancia, aunque todo tiene importancia dentro del trading, pero bueno, hay partes que sí ayudan un poco más que otras, ¿vale? Sobre todo para los que estáis empezando o aquellos que no lleváis mucho tiempo, ¿vale? Así que nada, vamos a estar en torno a 40-45 minutos aproximadamente, ¿vale? Vamos a empezar ya, que son las 7 de la tarde, 3 minutos hora española, ¿vale? Así que no, vamos a ver. Vale, buenas tardes, Gregorio. Vale, si por lo que sea no me escucháis o no veis bien la presentación, por favor, decídmelo y lo intentamos corregir entre el broker en la central y desde aquí de España, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues en principio, como decíamos, lo importante es saber un poco de lo que trata el webinar que vamos a hablar, de la que vamos a ver, que es el soporte y resistencias y línea de tendencia también, pero sobre todo, qué es lo que son, qué relevancia tiene, cómo sacarle rendimiento, ventajas, beneficios, en fin, todo lo que engloba el soporte y la resistencia dentro del análisis técnico y sobre todo dentro de la previa a entrar a mercado, ¿vale? En este caso, bueno, pues como decía, es un factor muy importante dentro del mundo del trading, dentro del análisis técnico en general, ¿vale? Y al final lo que va buscando un poco, lo que vamos a obtener por la importancia que tiene es si buscamos tendencia, ¿vale? Si vemos un poco el objetivo, con independencia de si tenéis o estáis planteando una estrategia vinculada a la tendencia o no, es muy, muy importante. Entonces, debido a la competencia entre oferta y demanda, bueno, pues ahora veréis el concepto en general lo que tiene. A ver si me deja pasar. Perfecto. Entonces, importante a la hora porque muchas veces se confunden al empezar, sobre todo, soporte. Se trata de algo muy sencillo, un precio que se encuentra por debajo del actual, ¿vale? En descenso siempre. Y habitualmente va a coincidir con el mínimo anterior en el gráfico, ¿vale? Cuando existe un soporte, lo normal es que la compra supere la venta, siempre.
debido a que, bueno, pues el descenso del precio va a ir poco a poco incrementándose, ¿vale? Pero sobre todo intentar tener claro la diferencia entre soporte y resistencia, sobre todo, insisto, para los que no lo sepáis, ¿vale? Sin embargo, la resistencia pasa lo contrario. Es un precio con tendencia alcista que se detiene y comienza a descender, ¿vale? Normalmente, como bien comento en el cuadro, coincide con un pico anterior en los gráficos. Entonces, cuando existe una resistencia, lo habitual es que el precio de la venta supere al de compra. Entonces, de esta manera vamos a cambiar o va a cambiar su tendencia y comenzaría a descender. Aquí lo que tenéis que tener un poco como recordatorio es la diferencia que hay entre soporte y resistencia en virtual, ¿vale? Ambos, como es lógico, es la misma cosa, no deja de ser como si trazáramos una línea, porque no existen, es decir, no lo vais a ver en la gráfica si no colocáis vosotros una línea, ¿vale? Horizontal o perpendicular, si también está en cuesta ascendente o descendente, ¿vale? Pero al final es como si fuese un objeto, es lo mismo, ¿vale? La misma cosa, salvo que los soportes quedan por debajo del precio, ¿vale? Que vemos en el momento y la resistencia está por encima, ¿vale? Creo que hasta ahí es bastante claro o evidente, ¿vale? Pero para que sepáis que no vais a encontraros conforme vaya moviéndose el precio, os va a salir una línea colocada estratégicamente, lo vais a tener que colocar vosotros, ¿vale? Las herramientas de la plataforma lo tenéis a vuestra disposición arriba en herramientas, en líneas, trazáis una línea donde creáis que está el soporte abajo, por debajo del precio, y donde creáis que está la resistencia por encima del precio, ¿vale? Como si fuese esa zona donde el precio no deja subir o el precio no deja bajar. Entonces, debéis recordar que una vez se supera la resistencia, esta se convierte automáticamente en soporte y viceversa. Por eso digo que es lo mismo. Al final, si yo supero, si yo no, el precio, perdón, el precio supera el soporte, ese soporte se convierte automáticamente en resistencia y la resistencia, si se traspasa, se convierte automáticamente en soporte, ¿vale? Entonces, al final, es un poco el concepto que tenéis que tener bien claro, ¿vale? Entonces, parece sencillo, pero sobre todo al principio pues puede crear un poco de confusión, pero siempre va a estar o bien por encima o bien por debajo del precio, ¿vale? Pero siempre la matriz o la base de todo siempre es el precio, ¿vale? Entonces, soportes y resistencia no son nada más y nada menos que niveles, entre comillas, duros en los que el gráfico del precio avanza con mayor dificultad y en los que, debido en este caso a veces, el precio rebota y cambia de dirección o de rumbo, ¿vale? Entonces siempre es como una zona, por decirlo de alguna manera, es como si en la zona de soporte o resistencia hubiese más confrontación entre compradores y vendedores, ¿vale? Como si se estuviese o como un partido de tenis, donde se están respondiendo, se están lanzando la pelota y se está automáticamente contestando sin tregua, ¿vale? Entonces hay un momento ahí en el que se está luchando entre compradores y vendedores y no se sabe quién va a ganar. A veces parece que va a ganar uno, pero luego rebota. Pero lo importante es que veáis el concepto de lo que es el soporte de resistencia, aunque se dibuje como una línea o una zona, ¿vale? Horizontal, ¿vale? Por encima o por debajo del precio. César preguntas, ¿cómo identificar una resistencia a soporte más importante que otro? No hay soporte y resistencia más importantes que otro. Lo importante es que sepamos identificar que el soporte o resistencia que se rompa, ¿vale? Es el definitivo, entre comillas, definitivo en esa franja, ¿vale? En esa sesión. ¿Por qué lo digo? Porque soporte y resistencia os vais a encontrar constantemente, ¿vale? En una sesión, imaginaros que, bueno, pues sois más de perfil day trader y vais a operar
en sesiones de 1 hora, ¿vale? De 1 a 4 horas. Vale, pues entonces tenéis que tener en cuenta que cada vela, ¿vale? Japonesa en este caso, pues es una sesión de 1 hora o de 4 o de un día o de 10 minutos o de media hora, lo que hayáis decidido, ¿vale? Pero en esa sesión de gráfica que estéis pues 1, 2, 3, 4 horas, os vais a ir encontrando muchas zonas de soporte y resistencia. Soporte y resistencia donde, bueno, pues va a aparecer que supera en algún momento ese soporte o esa resistencia, pero vuelve, como si se inflara un globo, pero vuelve a desinflarse. Entonces, lo que tenemos que buscar es el momento en el que ese globo se infla, ¿vale? Y explota. Y explota. ¿Por qué? Porque va a ser un momento de cambio de tendencia. Entonces, nosotros tenemos que estar en el momento justo antes de que explote. Porque vamos a lanzar nuestra operación antes de que explote. ¿Para qué? Porque si yo creo que va esa tendencia alcista que hay explota, lo que va a hacer es seguir subiendo. Pero si no explota, va a haber un efecto rebote. Va a dar en esa resistencia o lo supera un poquito, pero va a volver a bajar. Entonces, lo que nos interesa, si yo como trader tengo un objetivo, tengo una estrategia que va muy vinculada a una tendencia alcista, lo que me interesa es que siga subiendo. Por tanto, si yo veo que hay una resistencia que hace un segundo y un tercer amago, ¿vale? Y aquí es donde está la parte importante. Tenéis que buscar que haga como 2 o 3 intentos como mínimo, ¿vale? De intento de rotura de esa línea de esa línea de soporte o de esa línea de resistencia, ¿vale? Si solamente hace una rotura mínima, pero vuelve a bajar y ya sigue bajando, pero no hace o hace intentos de romper esa línea, pero no la consigue romper, pues no nos dice nada. Entonces, lo que deberíais de hacer es estar pendientes de que hace una segunda o una tercera rotura, ¿vale? Y entonces ahí ya sí, va a contrastar un poco la intención del mercado, que es, vale, intento una primera, paso un poco esa línea, pero vuelvo a hago el precio hace un segundo intento de rotura y vuelve a romper un poquito, quizás un poquito más que el anterior, ¿vale? Y vuelve a bajar. Entonces, cuando vaya a bajar otra vez, en función del indicador que tengáis, o los indicadores que tengáis, el volumen de interacción que haya, es decir, que veáis que haya mucho ruido, pues entonces sería buen momento de plantearos si es ahí cuando debéis de entrar, porque ha hecho una segunda opción o un segundo intento de romper. Entonces, al tercero, lo normal, lo que suele pasar es que rompa del todo, quizás pueda durar pues 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, ¿vale? El precio subiendo y luego vuelva a bajar. Pero ahí tenéis margen para, sobre todo digo, day trader. Si sois scalper o tenéis más perfil de scalper, pues quizás no os interese tanto el soporte de resistencia porque como es más impulsivo, pues el objetivo es entrar y salir rápido. Entrar y salir rápido. Y si ya es en concepto swing trading, pues tenéis mucho más margen de maniobra, ¿vale? Pero en la medida normal del day trader es eso, buscar soportes y resistencias que hagan dobles o triples intentos de romper esa línea de soporte y que lo rompa un poco, ¿vale? No que den esa línea de resistencia o de soporte, no la supere y vuelva a bajar o vuelva a subir si vais en corto, ¿vale? Entonces, siempre buscar unas zonas donde veáis que el precio está intentando por segunda o por tercera vez romper esa línea de soporte o resistencia, ¿vale? Entonces, por eso digo que no es que haya mejores o peores, sino que tenéis que buscar que se den esas pautas. Segunda, tercera o incluso cuarta intentona de romper esa línea de soporte y resistencia, ¿vale? No sé si te ha quedado más o menos claro, pero el concepto es ese. Todo lo que se dé por segunda o tercera opción, ahí es donde tenéis que estar pendientes, ¿vale? Si se rompe una sola vez, puede dar la posibilidad que, bueno, pues ha roto
y vaya como una flecha hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Eso también lo dirá. Por eso es importante que tengáis claro qué indicador técnico uséis, ¿vale? Pero si el indicador técnico está ahí dudoso y veis que pega el estirón y sube, oye, pues podéis entrar colocando siempre bien el stop loss, ¿vale? Si va con mucha fuerza, hay mucho volumen de negociación, pues perfecto. Pero lo ideal es que esperéis, ¿vale? Y esperéis a un segundo y sobre todo a un tercer intento. Yo particularmente, sobre todo para empezar, para que esté más cómodo, esperaría un tercero, ¿vale? Una tercera vez que intenta romper el precio esa línea de soporte o resistencia. Entonces, hay más probabilidad de que sea efectiva esa rotura. Seguimos entonces, no sé si tenéis alguna duda más. Perdón. Por lo tanto, y siguiendo con el concepto de soporte y resistencia, como diciendo, ¿para qué nos van a ser, para qué nos va a servir? Obviamente sirve para una parte importante del análisis, pero en este caso, bueno, pues para detectar o predecir el sentido que va a tomar el precio. Y siempre insisto mucho, el precio siempre es el mejor indicador, ¿vale? Siempre. Eh, Hace ya unos meses dimos el webinar del precio, ¿vale? De la acción del precio, pero lo volveremos a dar a primeros de año otra vez, porque es fundamental que se os quede bien claro cómo sacarle partido al precio, ¿vale? A la acción del precio. Entonces, bueno, por lo que para que lo tengáis en cuenta. Otro motivo de para qué sirve, pues para determinar dónde colocar nuestro stop loss, ¿vale? Nuestro tope de pérdidas. No se entra a mercado sin nuestro tope de pérdidas. ¿Vale? Bueno, no es imperativo, siempre lo digo, es decir, cada uno puede hacer lo que quiera, pero salvo que tengáis muchísima experiencia, no es aconsejable porque al final, por despiste, por ruido, por equivocación, por análisis previo hecho que no se ha hecho correctamente, entonces es aconsejable que, y sobre todo si dejáis una operación y os vais, ¿vale? No se os ocurra ponerlo en caso de dejar una operación de un día para otro. Para saber hasta dónde tenemos que esperar antes de entrar una posición, ni más ni menos. Es decir, nos va a ayudar a intentar predecir y decir en qué momento es bueno. El momento actual, o dentro de medio minuto, o dentro de una hora, o cuando se den ciertos patrones que debemos de reconocer, ¿vale? Para reconocer rupturas de canales y estar preparado en este caso para, bueno, pues cualquier estampida del precio, ¿vale? Que pueda haber y que no nos pille pues un poco despreocupados bueno, pues por lo que sea. Entonces tenemos que estar pendientes el rato que estéis, siempre lo digo, el rato que estéis delante del ordenador, eh, mm, no estéis a otra cosa, ni a teléfono, ni si tenéis a familiar en casa que os llame o deje de llamar, ni a otras cosas dentro del ordenador. Centraros en si estáis una hora, si estáis 4 horas, pero debéis tener todos vuestros sentidos pendientes de lo que estáis haciendo, porque si no vais a cometer muchos errores, ¿vale? Entonces es importante que estéis pendientes de ello, porque al final el reconocer esa ruptura, reconocer esas situaciones que se repiten, va a diferenciar entre ganar y perder, ni más ni menos. Entonces, localizar los soportes y resistencias de un valor es básico, como bien lo pongo aquí, y debe ser siempre vuestro primer paso a la hora de analizar un gráfico, ¿vale? Siempre debéis de estar buscando esa línea de soporte y resistencia en todo momento, ¿vale? Y al final, bueno, también los patrones a ver, ahí va, volvemos aquí, exactamente. Entonces, ese es el ejemplo que veríais, en este caso son un ejemplo en línea, no es es como un dibujar y trazar una línea para que veáis claramente lo que es la resistencia, la línea de resistencia, la línea de soporte, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, es a donde voy. Hay intentos de romper hasta tres veces soporte, resistencia y
entre el trazo del soporte y resistencia, ahí podéis ganarle al mercado, ¿vale? Pues puede ser de 1 hora, de 30 minutos, de un día, ¿vale? Pero si os fijáis, justo en el plano central de la imagen, ¿vale? Hace ese amago de romper ese soporte por segunda vez y al final acaba rompiéndolo, ¿vale? La imagen seguiría pues en caída, pero ese es el concepto que decía antes cuando me has preguntado. Eh, en una segunda opción, ¿hay un segundo intento? Vale, ya estoy pendiente, puede ser que sí, pero ya estoy mucho más pendiente. Voy a buscar que el precio haga un tercer intento de romper esa línea de soporte o esa línea de resistencia. Al final acaba haciéndolo. Entonces, ahí es donde voy. Buscamos que haga un segundo intento y si ya será la tercera, fantástico. ¿Vale? Resistencia previa que pasa a ser soporte. El ejemplo que decíamos antes, que cuando se traspasa una línea de soporte o línea de resistencia se convierte en la contraria. Entonces, cuando el precio rompe una resistencia, se convierte en soporte. ¿Vale? Y aquí el ejemplo. Como estos ejemplos tenéis tropecientos mil en la web, en la red, ¿vale? Da igual de dónde lo saquéis, sobre todo a la hora de practicar, el concepto es ese, ¿vale? En el momento en el que una resistencia, veis el ejemplo que he dicho antes, casualmente me habéis preguntado al principio, ha habido 3 intentos de romper y a la cuarta en este caso se ha roto del todo. Y si os fijáis, en la tercera opción de rotura parece como que el mercado se desinfla de ese intento de romperlo y cae. Pero no cae, si os fijáis en el ejemplo, siempre tenemos que buscar que cuando caiga, el mínimo sea aún mayor que el anterior mínimo que ha habido. Si os fijáis no, al principio de la imagen, ¿vale? El precio en caída está por debajo de la caída que ha habido en la tercera rotura, ¿vale? Por lo tanto, lo que viene a decirnos es que no tiene tanta intensidad. Hay caída, pero se va a reflotar. Y aquí es el ejemplo, ¿vale? Este es el ejemplo fantástico y perfecto para reconocer si es buen momento para entrar. Imaginaros si después de la rotura, el intento de rotura en la tercera, hubiésemos esperado a que más o menos no trace. Aquí el ejemplo es, y aquí me paro sobre todo, insisto, lo que yo hubiese hecho, o lo que deberéis de hacer, es trazar una línea de soporte abajo del todo, ¿vale? En el pico más bajo, ¿vale? Trazamos una línea para comprobar que ninguna de las caídas posteriores al intento de romper la resistencia rompa el soporte, ¿vale? Si no, en ninguna de esas caídas, en la primera R, la segunda R y en la tercera R de resistencia, insisto, ninguna rompe o llega a bajar hasta el mínimo que ha habido, el mínimo máximo que ha habido anteriormente, lo que me viene a decir es que es mucho ruido. Hay amago, pero es buen momento para entrar. Entonces, hubiésemos entrado, hubiésemos colocado nuestro stop loss en esa misma línea de soporte que digo abajo, ¿vale? Y entramos a mercado. Subimos y hubiésemos, bueno, pues obtenido, o lo normal es que obtengamos beneficio, es decir, ganancia. Pero siempre tenemos que estar pendientes de soporte y resistencia porque nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Y os aconsejo que veáis muchos ejemplos de este tipo y veréis cómo en una gran mayoría de ocasiones, al final, esa línea de soporte que hemos trazado abajo en el precio mínimo que hemos pillado no ha llegado a tocar o ha tocado muy poco, ¿vale? Y tiende a subir y pasar al final esa línea de resistencia, ¿vale? Que es donde está marcada en esa franja azul, ¿vale?
No sé si tenéis alguna duda en esto, pero bueno, quedaros con ese concepto porque esta situación es la que tenéis que detectar cuando estéis con el análisis técnico, ¿vale? Y cuando estéis ya delante del mercado, pendientes o a la espera de entrar, esto es lo que tenéis que detectar, ¿vale? Y al igual, bueno, a la inversa, ¿vale? Cuando el precio traspasa soporte, se convierte en resistencia, ¿vale? Pues igual, zona de resistencia, zona de soporte, ¿vale? Precio de rango, es una situación que se da, ¿vale? Y el precio se mueve entre zonas de soporte y resistencia a la espera de hacer nuevos máximos o nuevos mínimos, ¿vale? Entonces, en este caso, se dice que el precio se encuentra en rango de negociación, que es en la zona de eh, 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 en la zona azul arriba, zona azul abajo, ¿vale? En ese ancho, ¿vale? Que se ve, que esto también lo podéis poner en en la plataforma, ¿vale? Y os va a permitir entender un poco esa zona donde hay incertidumbre entre compradores y vendedores y no se sabe quién va a ganar al final, quién va a hacer más fuerza. Pero lo que sí es importante es que lo tengáis en cuenta. Esto, bueno, pues hay muchos traders que lo utilizan de manera habitual y hay otros que directamente lo que hacen es se traza una línea sin cuerpo, que es lo que diría yo, la línea horizontal azul tiene cuerpo, por eso es más ancha, o directamente lo que hacen es trazar una línea fina, ¿vale? De izquierda a derecha, en la parte superior y la parte inferior para eso, para colocarlo. Pero esto igual, fijaros en cuántos intentos ha habido de romper tanto la zona de resistencia como la zona de soporte. ¿Vale? La línea de resistencia. Entonces, esa zona donde está, donde veis el gráfico ahora mismo, interior, entre la zona de resistencia y la zona de soporte, es la zona de rango de negociación, donde estábamos compradores y vendedores decidiendo quién tiene más fuerza, ¿vale? Aquí en este caso venía de una rotura, una caída importante, y se queda ahí dubitativa, ¿vale? Y vuelve a recuperar precio, a recuperar máximos. Entonces, en esa zona, rango de negociación, si sois scalper, pues podéis actuar muchas veces. Si sois day trader, podéis actuar menos, pero también, ¿vale? Tenéis cierto margen de maniobra, ¿vale? Pero, insisto, tenéis que estar pendientes de estas situaciones porque se van a repetir constantemente desde que se apertura el mercado bueno, en el caso de Forex, por ejemplo, que está abierto 24 horas, pues no tendréis problemas, pero en momentos donde coincida que apertura el mercado americano y se cruza con el mercado europeo, pues fantástico. A ver, preguntas. En una situación de resistencia o soporte y una noticia, análisis fundamental, ¿hay alguna prioridad? Es decir, ¿quién tiene más valor o importancia? Son complementarias, ¿vale? Si estamos en una situación de resistencia o de soporte y resulta que yo ya, yo ya, si he hecho bien mi trabajo, yo sé que dentro de 5 minutos o dentro de media hora o dentro de una hora se va a publicar una noticia, pues de cambio de tipo, de interés o el desempleo, lo que sea importante. Yo ya me he preparado previamente, entonces voy a estar pendiente, el precio va a estar actuando cuando va a llegar una noticia importante, el precio ya empieza a actuar media hora antes, una hora antes, los mercados empiezan a actuar por eso mismo, porque hay incertidumbre sobre todo en el cambio de tipo de interés. Entonces, el análisis fundamental es en ese momento tanto o más importante que la propia resistencia y soporte. ¿Qué pasa? Que lo que nos va a hacer la resistencia y soporte es estar mucho más atentos. ¿Por qué? Porque voy a ver o vamos a ver si realmente el precio está intentando romper o todo el rato rebota. Todo el rato rebota en esa línea, todo el rato rebota. Entonces, ahí lo que va a determinar si ganáis o perdéis es el acierto previo. Si yo creo, si el mercado nos dice antes que lo que se tiene en el cambio de tipos, lo que se prevé es que se mantengan los tipos de interés o incluso
algo más importante, que vaya a haber un incremento, pues lo normal es que vayamos a favor de tendencias. Pues yo metería mi stop loss y vería si ha habido un segundo, un tercer intento de romper esa línea de resistencia, ¿vale? Y metería ahí mi operación, ¿vale? Porque lo normal es que haga ese ejercicio de romper esa línea de resistencia y suba, ¿vale? Entonces es importante, insisto, que seáis previsores, veáis qué importancia tiene la información que se vaya a dar, ¿vale? Esa noticia. Si no es una noticia de calado, pues nada, seguimos con nuestra posición sin problema, ¿vale? Pero lo importante es que le deis prioridad en este caso un poco más al tipo de noticia que se vaya a dar, ¿vale? Pero al mismo tiempo nos fijemos en esos intentos de romper esa línea de soporte, esa línea de resistencia, ¿vale? Siempre, es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero prioridad en este caso siempre es no volvernos locos y estar pendientes de esa noticia, ¿vale? En el calendario de noticias, ¿vale? Siempre te dice la previsión que va a haber, ¿vale? Si hay un cambio de tipo, te dice la previsión es que vaya a haber un aumento de tipos, ¿vale? Y además te lo dice, pues si está en 0,20, te dice va a haber un incremento de 0,5 o 0, o se va a quedar en nada, o un punto, ¿vale? Siempre, luego otra cosa es que acierten, ¿vale? Porque al final quien decide es, en este caso, de dónde, si es de Estados Unidos o de Europa, en función de dónde venga la noticia, lo importante es que nos dice, oye, es posible que vaya a pasar esto. Entonces nosotros estamos atentos, ¿vale? Y entramos o no. También os digo una cosa, hay muchos traders que huyen de entrar en estos momentos, porque hay tanta incertidumbre que nos podemos pegar un batacazo. Entonces, lo que hacen es entrar justo después de dar la noticia. Entonces, yo aquí en este caso no os puedo aconsejar dónde entrar, porque al final va a depender también mucho de vuestra psicología, de cómo estéis de preparados mentalmente con respecto a esos momentos, ¿vale? Entonces, podéis probar, ¿vale? En un momento dado, bueno, pues si no queréis asumir tanto riesgo, pues reducís un poco vuestra posición, ¿vale? Y entráis con menos capital, ¿vale? Para ver cómo reacciona, pero siempre con vuestro stop loss, ¿vale? Pero lo importante es que obviamente practiquéis antes en la demo y veáis un poco cómo reacciona el mercado, ¿vale? ¿Cómo reacciona el mercado en situaciones de cambio de tipos? ¿Cómo reacciona en caída del petróleo? ¿Cómo responde en pues, un acontecimiento mundial de se ha declarado la guerra en no sé dónde, en no sé cuántos? Pero siempre tenéis que tener claro que debéis de saber sí o sí qué noticias de calado se van a dar ese día, ¿vale? Pero insisto, prioridad, no entrar si no tenéis claro que es buen momento para entrar. Si vais a dudar, no entréis. Pero para entrar con más garantía es hacer bien el análisis previo, conocer qué noticias se vaya a dar y controlar bien los soportes de resistencia. Siempre. Un segundo o tercer intento. Aquí en estas situaciones siempre esperar un tercer intento, ¿vale? Y ya, bueno, pues y ya esperar, bueno, pues que el mercado obedezca vuestra posición. Al final, no hay, por suerte o por desgracia, no hay una estrategia perfecta, ¿vale? Porque al final, y sobre todo para trader retail, como es vuestro caso, ¿vale? Si es para mi caso, que trabajo para pues, una banca, para una institución financiera, y no siempre acertamos, pues imaginaros para cuando hacemos esto para nosotros mismos, como, bueno, pues eso, trader retail, trader minoristas, donde tenemos que competir contra, bueno, pues muchísimas otras cosas que a lo mejor en banca privada no hacen, ¿vale? Pero insisto, prioridad, si dudáis, no entréis. Y siempre, noticia,
tenerla bien agendada, ¿vale? Como consejo, cuando vais a preparar la semana, os fijáis en el calendario económico de esa semana qué noticias importantes va a haber, ¿vale? Pues el lunes nada, el martes sí, el miércoles nada, el jueves sí, en fin, y lo tenéis claro. Preparáis bien el análisis y buscáis constantemente ese soporte y resistencia. Y por supuesto, ni se me olvidaba, buscar zonas de desgaste, que es donde van a estar esa zona de soporte y resistencia. Desgaste de ya están agotados entre compradores y vendedores están que no saben qué van a hacer, y justo en ese momento, ¿vale? Cuando va a haber mucho más ruido, se queda como, hay un momento de que se desinfla, ¿vale? Y explota. Y puede explotar hacia arriba o hacia abajo. Y vosotros deberéis estar, bueno, pues pendientes de eso para saber si es un buen momento para entrar o salir. Pero insistiendo en que lo prioritario es que no os metáis bueno, pues porque creo que va a suceder así, ¿no? Si no tenéis las dos o tres respuestas previas para entrar, que digan, o esos dos, tres check que tenéis que tener en verde, como diciendo, perfecto, ha habido una segunda o tercera opción de intento de rotura, me dice que un check, sí. Hay mucho volumen de compra y venta, perfecto, check. Y el tercero, pues lo que es la parte de fundamental, del análisis fundamental. Pues hay una noticia que va a haber cambio de tipos y lo normal es que si se mantienen los cambios de tipos, pues lo normal es que siga la misma tendencia. Si hay incremento, pues ahí podemos estar cometiendo errores, ¿vale? A ver, seguimos, ¿qué hora es? Que si no, ya vamos ajustados. ¿Vale? Usando zonas como tales, creas áreas más amplias y en las que tenéis algo más de margen para tomar decisiones, ¿vale? Practicar con este tipo de ejemplos, ¿vale? Por eso es bueno que, como se graba el webinar, lo veáis la semana que viene o tantas veces como necesitéis, ¿vale? Para que visualicéis esta situación. Lo vais a encontrar muchas veces, ¿vale? Por eso es bueno que tengáis distintas pantallas, ¿vale? Un par de ellas con distintos frames, a una hora, a 4 horas y a un día. Y vais a ver mucho más abierta lo que es la situación del mercado, cómo se ha ido moviendo y os va a dar más perspectiva, ¿vale? Entonces, buscad este tipo de situaciones, soporte, trazáis línea de soporte, línea de resistencia una y otra vez, una y otra vez. No os preocupéis, obviamente no machaquéis la gráfica, ¿vale? Pero si ponéis 3, 4 soportes de resistencia en una gráfica de una hora, no os pasa nada, ¿vale? Línea de tendencia que iba muy de la mano, que por extensión, bueno, pues los canales de tendencia son conceptos que en análisis técnico lo utilizamos para definir mucho más clara tanto la tendencia, ya sea alcista o bajista, ¿vale? Y de cara a nuestra operativa, ¿vale? Y sobre todo para esas zonas donde la tendencia que hay en ese momento tenga trazas de cambiar, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Si yo estoy esperando a que esa tendencia que hay en este momento, porque mi objetivo es que cambie la tendencia, pues voy a buscar esas zonas, ¿vale? Zonas de cambio de tendencia, zonas donde ya hay agotamiento, donde no termina de romper, ¿vale? Está subiendo, no termina de romper, no termina de romper y al final, bueno, pues se acaba rompiendo. Vamos a poder encontrar, pues, como decía, opciones tanto alcista, bajista, lateral o sin tendencia, que es de rango, ¿vale? En este caso trazaríamos tres tipos de tendencia, como digo, alcista, bajista o plana, ¿vale? Y en este caso se podría definir como soporte, ¿vale? Van a actuar de forma muy similar a como ya lo suelen hacer los mismos soportes y resistencia, ¿vale? Y siempre van a ir encontrando o buscando lugares o zonas donde el precio tiende a rebotar, ¿vale? Porque, bueno, pues aparece en este caso demanda y rechazo, ¿vale? Cuando la oferta supera esa demanda, ¿vale? Como decía, tipo de línea de tendencia,
alcista, bajista y lateral. La alcista ya la conocéis, para trazar una línea de tendencia necesitamos al menos dos mínimos ascendentes y una tendencia alcista veremos los mínimos y los máximos cada vez son más cortos, más altos, perdón, ¿vale? Entonces, eso es lo que decía al principio. Como mínimo, dos intentos, ¿vale? Y en la tendencia bajista, igual, vamos a encontrar al menos dos máximos más bajos en una tendencia bajista y los precios van a marcar siempre máximos y mínimos cada vez más bajos, ¿vale? Es como si fuesen escalones. Tal cual veis ahora mismo la diapositiva, pues igual, van a ir máximos y mínimos cada vez más bajos. Y luego estaría pues la de rango, la lateral, donde, bueno, pues hay una zona ahí de calma tensa, donde, bueno, pues están ahí compradores y vendedores que no sabe qué va a pasar, porque a lo mejor estamos expectantes a una noticia, ¿vale? Entonces vamos a buscar esa zona también. Ejemplo a tener en cuenta, evaluar o para evaluar la validez y solidez de una línea de tendencia, lo más relevante es su orientación. Alcista compras, bajista ventas, hasta ahí obviamente entiendo que lo tenéis bastante claro, ¿vale? En una línea de tendencia tiene mayor importancia cuanto mayor es el plazo temporal en el que se está trazada, ya sea mensual, semanal, diario, horario, ¿vale? Por eso digo que si tenemos gráficos en distintas pantallas donde yo tengo pues a una hora, a 4 horas y a un día, ¿qué dice aquí o qué quiero decir aquí? Que es que si la tendencia que hay coincide en las tres franjas horarias, lo que me viene a decir es que tiene una tendencia aún más importante, con más empaque. Me viene a decir que lleva durando mucho tiempo, por lo general tiende a seguir, ¿vale? Obviamente el indicador que tengamos nos dirá si ya está llegando a un momento ya de desgaste, de sobrecompra o de sobreventa, ¿vale? Entonces, a mayor longitud de la línea de tendencia, mayor relevancia y, por supuesto, mayor validez, ¿vale? No es una tendencia que parece que sí, pero luego no, ¿vale? Como digo aquí, evidentemente, una línea de tendencia muy larga tendrá muchos contactos o muchos intentos de romper, ¿vale? A mayor número de contactos, también la línea de tendencia resulta más resistente y y válida para operar. ¿Qué me viene a decir? Sí, para que os lo entendáis un poco. Eh, Ahora vosotros, igual que yo, estamos delante del ordenador. Imaginaros que estamos delante de la gráfica. Entonces, si yo como trader individual, ya sea como trader retail o trader de un banco, ¿vale? Estoy delante de mis gráficas y yo voy a ver cómo de fuerte es esa resistencia, ¿vale? Al final somos personas y tomamos decisiones. Hay algunos brokers, ¿vale? O traders institucionales que utilizan sistemas automáticos. Eso obviamente no tiene nada que ver, pero el que ejecuta como persona física, como persona humana que somos, ¿vale? Tomamos decisiones en función de pues, nuestro análisis previo y bueno, pues de la decisión que queramos tomar. Por lo tanto, lo que vemos, lo que nos viene a decir esa línea de soporte, esa línea de resistencia, hace dudar a todos, ¿vale? Entonces, si yo veo que ese precio no termina de romper esa línea de soporte o de resistencia, me va a crear las mismas dudas a mí, a vosotros, al trader que está en un banco, al trader que está en su casa, donde sea, ¿vale? Insisto, salvando a los que utilicen sistemas automáticos, porque ahí no ejerce él nada. Automáticamente sus operaciones van a ir entrando y saliendo por opción, porque ya tiene eh, automáticamente las operaciones marcadas, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que vosotros veis, lo ven los demás. Entonces, si vemos que en una tendencia que lleva tiempo, en un día, en una hora, en una semana, ¿vale? Lo que vamos a ir viendo es que muchas veces va a haber intentos de romper, a veces se rompe, pero luego vuelve a bajar, ¿vale? Entonces, ahí lo que nos viene a decir es que tiene mucha fuerza esa línea.
no termina de romper. Entonces, esas dudas se las crean a todos. Entonces, esa zona ya se crea como una zona de calma, una zona de negociación, ¿vale? Pero es bueno que sepáis que ahí, pues bueno, si yo soy un trader con tendencia alcista, pues es mi zona. Yo lanzo mi operación y ya que el precio haga su trabajo, ¿vale? Entonces, por eso digo que vais a ver muchas zonas de contacto, ¿vale? De intento de rotura, pues porque no hay los suficientes compradores para romper o no hay los suficientes vendedores para romper hacia abajo el corto, ¿vale? Y al final es eso, lo que va a hacer que rompa hacia arriba o rompa hacia abajo es el volumen, ¿vale? Siempre el volumen, y aquí parece ser que no lo he cogido bien en la diapositiva, está cortado. El volumen tiene que confirmar la tendencia, ¿vale? Cuanto mayor sea el volumen de interacción, ¿vale? Ahí se ve en la herramienta que dije la semana pasada, en la de profundidad del mercado, ahí se verá cuánto volumen hay. Tenéis también la herramienta de volumen en la plataforma, pero os dirá también cuanto mayor sea el volumen, más fuerza tendrá y más garantía de romper o más opciones de romper una línea de soporte y resistencia, ¿vale? Y aquí veis ejemplo de tendencia alcista, tendencia bajista en un tramo de un día o de una semana, que sería este ejemplo, ¿vale? Ha habido varios intentos de romper, pero si os fijáis, la tendencia siempre ha sido alcista, ¿vale? Ha habido un momento, como decía, donde se volvían locos entre comprar y vender y hay una zona de rango, que es donde vemos trazada esa línea en horizontal, ¿vale? De soporte y resistencia. Y aquí igual, ¿vale? El ejemplo perfecto. Ha habido un momento de tendencia alcista, rompe y vuelve a caer. Y luego una zona de rango, ¿vale? Yo normalmente evito la zona de rango porque, bueno, pues no dice nada. Yo esperaría, ¿vale? A que al final acabe rompiéndose, porque no hay mucho, no suele haber tanto volumen, ¿vale? Y para terminar, bueno, pues para que tengáis un poco el concepto, en términos generales, al final se puede decir que, bueno, en una línea de tendencia es aquella que mejor representa la evolución de una tendencia, siempre. La línea de tendencia o directriz de un movimiento alcista, bajista o lateral es esa línea recta que une los sucesivos valles ascendentes o descendentes, o en este caso también, o laterales, ¿vale? Que esa misma línea de tendencia trazada únicamente con dos puntos consecutivos se denomina línea de tendencia experimental. Es como esa zona de poco ruido, pero al final explota. Es como cuando el momento previo es en esa zona de rango donde no sabemos qué va a hacer y justo es cuando explota y va hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Pues es esa zona experimental. Y luego la mayoría en este caso de los que utilizamos como análisis previo, como decía, preferimos esperar a que se confirme esa validez de esa línea de tendencia con un tercer punto, que es como decía, un segundo intento, pero yo me espero el tercer intento de rotura, ¿vale? Y terminamos por aquí, ¿vale? Porque tenemos que dejar a otro compañero que viene dentro de nada. Así que no sé si tenéis alguna duda al respecto. Tenéis, insisto, el webinar la semana que viene a vuestra disposición para visualizarlo y apuntar lo que creáis que bueno, os puede ayudar o facilitar a entender todo lo que hemos ido viendo. Yo intento siempre resumir. Obviamente tenéis mucho más eh, en, en- en la web, distintas plataformas, ¿vale? De formación, pero bueno, intento resumirlo para que no os volváis locos porque hay mucha información y al final se diluye. Lo importante lo tenéis aquí, sobre todo de base. Insistir mucho en localizar siempre soportes y resistencias, que haya, estar pendiente siempre de ese segundo o tercer intento, sobre todo el tercer intento de rotura, ¿vale? Evitar las zonas de rango, ¿vale? Porque no suele haber volumen y estar pendiente de eso.
soporte de resistencia más volumen, más noticias importantes que vaya a haber en ese día de trading que vais a hacer, ¿vale? Y luego, por supuesto, vuestro análisis previo, pero estar siempre pendiente de eso. El soporte de resistencia lo tenéis que tener tan instaurado en vuestro análisis previo como saber colocar el stop loss, ¿vale? Y en principio, nada más. Insistir. Eh, lo tenéis, vale, perfecto. Eh, gracias, César. Ya lo veréis cuando hagamos el trading en vivo, va a ser mucho más chulo, más dinámico y lo vais a ver mucho más evidente todo, ¿vale? Pero lo importante también es que es necesario que tengáis el conocimiento básico o más importante, ¿vale? Para empezar, y luego vosotros, en la medida de lo posible, pues que vayáis ampliando en práctica e información, ¿vale? Porque en una hora, por desgracia, no nos da tiempo a más. Por eso muchas veces repito algunos webinars a lo largo del año, ¿vale? Y nada más, caballeros y señoritas. Muchísimas gracias una semana más por acompañarme. Que acabéis el día estupendamente bien y que disfrutéis del fin de semana, que para eso está, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos.